Listo, ya estamos grabando. En ese momento también les estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman si la pueden ver. No, Sí, ahí se ve. listo, gracias. Entonces, recordemos que lo que hemos estado viendo hasta ahora ha sido, primero, simplemente cómo generar números aleatorios. En particular, pues, qué librerías usar en C++ para generar números aleatorios, pero pues cualquier lenguaje de programación decente tiene generación de números aleatorios, sobre todo decente en el sentido en que se puede aplicar en computación científica. Hemos visto varias aplicaciones. Y es importante saber generar números con ciertas distribuciones, por ejemplo. Entonces hemos visto cómo utilizar el Mersenne Twister como generador muy bueno, que tiene un periodo muy largo, que es muy rápido. Y a partir de ese Mersenne Twister hemos visto cómo digamos, la librería estándar de C++, desde C++11, desde el estándar de C++11, tiene varias distribuciones disponibles para que nosotros nos simplifiquemos la vida y podamos utilizarlas directamente, como Uniform Mean Distribution, Uniform Real Distribution, que son distribuciones uniformes en cierto rango, pero también nos otorgan otras distribuciones como las de Bernoulli, binomial, no sé qué, etcétera. Entonces hemos jugado tratando de generar eso, hemos hecho algunos histogramas también para ver cómo, si realmente lo que estamos generando se comporta como creemos. Y finalmente también hemos visto cuando no tenemos esas distribuciones ya hechas por nosotros, pero queremos generar números de una forma en la que nosotros necesitamos que se distribuyan, tenemos que utilizar pues algunos otros métodos como el método del rechazo, el método de la transformada inversa. Sobre todo el de la transformada inversa se utiliza cuando tenemos como una relación cerrada o teórica, digamos, sí, matemática, que nos da la función de densidad de probabilidad acumulada y la podemos invertir. Mientras que el método del rechazo es como un método más de fuerza bruta en donde uno intenta muchas veces y solo acepta las muestras que quedan en el rango que uno quiere. Pero es muy importante que haya rechazos. Ahora, ¿uno puede disminuir los rechazos? Sí, pero eso pues ya tiene que ver con otro tipo de muestreos que se hacen en otro tipo de áreas. Entonces vimos, por ejemplo, cómo generar muestras distribuidas de acuerdo a cierta distribución de probabilidad. Aquí se mostraba también el ejemplo para una distribución de probabilidad exponencial. Entonces, ¿cómo podía yo hacer para analíticamente poder generar muestras con esa distribución? Entonces, como aquí era fácilmente invertible, pues invertía la relación. Yo no podía generar muestras simplemente botando números en el intervalo 0,1 uniformemente, uno muestreaba el eje vertical y con eso sacaba la inversa para obtener las muestras en el eje horizontal. Eso también se puede hacer numéricamente porque uno puede tener tabulada la distribución y entonces hacer una interpolación y sacar la inversa así también, eso también se puede hacer. Otro problema típico era lanzar puntos uniformemente dentro de una región y vimos que ahí era, muy, digamos, muy evidente utilizar el método del rechazo y que era muy importante pensar bien que cuando uno de pronto se le ocurren ideas para optimizar, de pronto esas ideas no son reales o no le solucionan el verdadero problema, sino otro problema. Por ejemplo, acá uno lo que hace es generar X y Y aleatorios y a alguien se le podría ocurrir generar X aleatorio, pero generar el Y de acuerdo al rango en el que está ese X en ese momento y eso generaba acumulaciones en los bordes, es decir, la distribución de probabilidad no era uniforme porque al final estábamos aceptando siempre el mismo número de datos dentro de cada intervalo y entonces como el área iba cambiando, entonces el número de la densidad de esos puntos dentro de esas áreas iba a cambiar. Como tengo el mismo número de puntos, pero menores áreas o mayores áreas, pues la densidad iba a cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y luego hicimos un ejemplo para calcular números aleatoriamente distribuidos dentro de un triángulo. Entonces lo que tenemos que encontrar simplemente era en qué regiones estos puntos tenían que estar por dentro o por fuera, una región que acotaba, y luego pues simplemente comparar. Y a ustedes se les indicó, se les sugirió que hicieran lo mismo pero dentro de este diamante. ¿Alguno lo alcanzó a hacer? ¿Alguno le trabajó a eso, Carlos? ¿Y lo lograste, Carlos? ¿O tuviste algún problema o algo así? Creo que sí, pero al final como que tenía que corregirle algo y no he graficado con esa corrección. Entonces me Y falta chequear. tranquilo, pero cuéntanos, digamos, cómo sería, cuál es la idea fundamental, cómo lo hiciste. ¿Generaste
¿Qué te tocó hacer? Cuéntanos en general, así como si me fueras a explicar cómo hacerlo, pero sin mostrar el código, cómo lo hiciste, por favor. Pues la región sería un cuadrado desde -1, o sea, sí, -1 hasta 1 en ambos ejes. Ajá, Sería o sea, la la región. región que acota, ¿sí? Ajá. Eso. Las rectas son, pues solo cambia el punto de corte porque creo que ya es la de, o sea, creo que venían siendo aquí, las tengo anotadas. O sea, la región que tú escogiste para acotar fue este cuadrado que yo dibujé ahí, el verde. Sí, Eso. El resto simplemente sacar la línea recta, ¿cierto? ajá. Entonces tú generabas una X uniforme entre qué intervalo. A ver, Entre -1 y 1. pero miro bien el código porque no sé si me tengo que cambiar eso. Tranquilo. Mm, listo. Sí, sí, entre -1 y 1. No, entre lo que estaba haciendo era como el que hicimos en el triángulo, dividirlo Ajá. como en Entre -1 y 0. subregiones. Ajá, Listo. Entonces hacías esto. Entre -1 y 0 o entre 0 y 1. Esas dos regiones ajá, las estudiaste. Y si estaba entre ajá, -1 y 0, entonces tú comparabas si estabas dentro de esta región o por fuera de esa región. O sea, comparabas con este pedazo. ajá, pero ahí me tocó hacerlo doble, o sea, como si fuera a dividir otra vez el triángulo. Ujú. ¿Por qué? Y entonces le decía, eh, pues entonces genere un X entre -1 y 0 y genere un Y entre 0 y la recta que está en ese sector. O sea, tú generaste, voy a pintarlo, digamos una X que te dio por acá y luego generabas un Y entre esto, entre todo este intervalo. Ah, tú lo estás generando entre 0 y la recta. Los Ys, Sí. no, el Y lo genero normal, pero la condición es que quede entre 0 Ah, y ok. la recta. Listo. ¿Y cómo haces para tomar los puntos acá de abajo? Si solamente comparas con una recta o comparas con las dos rectas. Ajá, tengo que hacer 4 como condiciones. Ah, ok. Y las 4 Sí, condiciones serían como para los 4 sub triángulos rectángulos. puede ser. Yo creo que podrías realmente generar el X entre el intervalo que quieres, -1 y 0, y luego generar el Y entre -1 y 1, que es precisamente tu acotación, ¿te acuerdas? Entonces generas Ajá, el Y entre -1 y 1, y entonces simplemente lo que haces es ver si el Y cayó adentro o cayó afuera. El Y puede caer ahí, ese se rechaza, ¿sí o no? ajá, El Y puede caer acá, ese se rechaza. Pero si el Y cae en cualquiera de estos lados, eso se acepta. O sea, simplemente tendrías que comparar que esté entre esta recta, pues comparado con el X, ¿no? Entre esta recta y esta recta. O sea, lo único que necesitas es aceptar todos los que caen aquí adentro. Pero no necesitas más ifs, solo dos ifs, ¿cierto? Si es menor o igual a este punto y menor o igual a este punto. Este punto sería como, vamos a llamar que está la recta A, B, C y D. Entonces solamente compararías como más o menos if está en la recta en ese X que obtuviste. Si es menor que eso, si esto es mayor que mi y además mi Y es mayor que mi recta, que mis estos dos puntos, ¿sí? ¿Sí ves? Estoy cogiendo estos dos límites, este y este. Si mi Y quedó allá adentro, lo acepto, porque está dentro del círculo, ¿cierto? Esa pareja la voy a aceptar. Si mi Y quedó por fuera, entonces no. Es muy diferente a lo que tú hiciste. no, no, sería lo mismo, o sea, solo Vale. que sería, sí, exacto, sería exactamente lo mismo, solo que yo estaba generando los Ys desde 0 hasta 1 y luego desde 0 a -1. Entonces por eso Ah, ok. serían cuatro cosas.
Claro, claro. No, aquí yo creo que lo puedes hacer en uno solo porque tú quieres es comparar que esté, lanzarlo dentro del cuadrado verde y luego mirar si quedó dentro del cuadrado azul o del diamante azul. Sí, listo, listo. ¿Listo? Muy bien, pero muy bien. Otra gente, algunas veces, digamos, las personas pueden ver que el cuadrado azul es una rotación de un cuadrado que está uniforme, entonces a veces lo que se hace es simplemente generar muestras dentro del cuadrado uniforme y luego rotarlas. También se puede hacer eso. O sea, hay muchas formas de hacer este tipo de problemas, pero la que aprendimos pues es esta sencilla. Muy bien. ¿A alguien le quedó alguna duda, alguna pregunta de esto que está aquí mostrado? Gracias, Carlos. Listo, parece que no. Entonces, otra aplicación es calcular integrales. Integrales sobre todo multidimensionales. Nosotros ya vimos algunos métodos para integrales unidimensionales muy buenos. Digamos que con Simpson o con una cuadratura de Gauss y esas cosas uno puede realmente hacer integrales muy, muy buenas con pocos puntos y todas esas cosas. Pero el problema viene es cuando uno tiene ya muchas más dimensiones y entonces ahí generalizar esas formas de hacer las integrales es complicado. Y entonces aparecen otros métodos y digamos 3 dimensiones ya es complicado, pero es normal encontrar de 10 dimensiones o cosas así. Entonces en esos casos a veces es mucho mejor simplemente uno hacer un muestreo uniforme en la región que quiere integrar y eso digamos se conecta completamente con esto, porque digamos yo quiero hacer una integral multidimensional en una región. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer la integral dentro de esta región triangular que estamos señalando acá, eso implica entonces que yo tengo que de alguna manera eh, generar puntos uniformemente distribuidos dentro de esa región. Y cada puntico de estos pues se va a volver como un rectangulito tridimensional que me va a contribuir a mi integral. Entonces es como volver al mismo concepto de antes. Perdón, yo miro aquí una cosa. Pues sí está densidad uniforme. Es como hacer el mismo problemita de antes que teníamos nosotros. Así digamos tenemos nuestros ejes y tenemos una función para integrar, entonces uno la partía en pedacitos. Es lo mismo, vamos a volver al esquema original tontico, pero la pregunta es, ¿yo cómo hago para generar estos puntos dentro de mi región de integración? Pues porque yo ya tengo mi función f de x, y, z, o lo que sea, que estoy viendo como un corte simplemente. Entonces es lo mismo, lo que necesitamos es generar estos puntos aquí adentro, ¿listo? Para luego simplemente ir sumando las contribuciones de cada uno de ellos dentro de la integral. ¿Cómo nos daba a nosotros aquí la integral? Recordemos que la integral aquí se aproximaba básicamente como una sumatoria de esos puntos evaluados ahí. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es básicamente eso, es distribuir nuestros números uniformemente dentro de la región, pero para eso hay que identificar la región. Por ejemplo, esa región que ustedes ven acá de integración, ¿a qué corresponderá? ¿Será que es un triángulo así como de coordenadas 1, 1, 1? De lados 1, 1. Es un cubo, de lado 1, ¿cierto? Entonces, en este momento nos tocaría generar números uniformemente distribuidos dentro de un cubo de lado 1, ir evaluando precisamente la función en cada uno de esos puntos y luego sumar y sacar el promedio para poder tener en cuenta, digamos, la partición de lo que estamos haciendo y entonces más o menos lo que vamos a obtener es que la integral se pueda aproximar de esta manera. El error, este es el error, esto que tenemos acá, el error disminuye con 1 sobre raíz de n, más o menos en estos tipos de muestreos de Monte Carlo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estaban haciendo n puntos y tienen cierto error y pasan esto a 10 por n, el error entonces va a disminuir en 1 sobre raíz de 10, o sea, va a disminuir alrededor de 3 veces. ¿Listo? Entonces no disminuye tan rápido. Si yo quiero disminuirlo 10 veces, tengo que ir aquí al cuadrado. ¿Listo? Entonces tengo que hacer 100 puntos más y cosas de ese estilo. Entonces es un método que digamos que requiere muchos puntos para que dé bien, pero es fácil de implementar y se puede pues implementar fácilmente precisamente para muchas dimensiones. Entonces esa es la idea de este método de muestreo. Entonces, acá ustedes tienen por ejemplo esta integral, miren, esta integral que es esta integral unidimensional. Básicamente lo que estamos diciendo aquí se está utilizando como este teorema, yo no sé, fundamental del cálculo, yo no sé qué cosas es, que les permite a ustedes decir, miren, yo sé que cuando hago una integral yo puedo como calcular, esto es como un valor promedio, ¿sí o no? Esto que tenemos acá. Esto es como un valor promedio. Mi integral entre a y b de f de x por 1 sobre b menos a es como el promedio ahí.
Lo puedo como extender ese concepto, lo puedo extender a lo que tenemos aquí a la derecha. Entonces, ya vamos a ver exactamente dónde sale este valor, pero la idea es que yo puedo también como generalizar este resultado. Y entonces lo que uno tiene es lo siguiente, miren. Esperen un momento que me están timbrando. Denme un momentico, por favor. Listo. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es que uno puede calcular como un promedio. Estamos calculando como un promedio en una región. Entonces, miren que esta parte sigue siendo un cubo. ¿Y cuál es el área de ese cubo? ¿Cuál es el volumen, perdón, de ese cubo? El volumen de ese cubo sería 2, que es lo que mide en esta zona, por 2, que es lo que mide acá, por 2, que es lo que mide acá, entonces me daría 8. Entonces el promedio de esta función tridimensional en esa zona sería dividir sobre 8, sobre su volumen, que le llaman aquí la medida, y entonces uno puede hacer esa identificación en varias dimensiones y al final uno lo que observa es que yo puedo decir, bueno, esto es como un promedio, ¿cierto? Esto que estoy escribiendo acá es un promedio, es como escribir precisamente esto acá. Esto que está aquí arriba es un promedio, esto que está acá es un promedio. Entonces miren que yo puedo despejar de acá la integral, porque la integral, lo que estamos diciendo es como uno sobre el área, digamos, en este caso sobre el volumen, más bien, uno sobre el volumen por mi función promedio es igual o es aproximadamente igual al promedio numérico, que es este que tenemos aquí arriba. Entonces de aquí podemos despejar la integral que estamos buscando, que yo iría a quitarle este promedio acá. Todo esto es como mi promedio teórico. Es igual a uno sobre el volumen por mi función, por mi integral. Y entonces al final yo puedo de ahí despejar mi integral diciendo simplemente mi integral es aproximadamente igual a ese promedio numérico que vamos a sacar con todos esos puntos por el volumen en este caso, que es precisamente lo que está escrito en este cuadro. Básicamente la integral de mi función va a ser igual a esa medida, le llaman ellos, que es como el volumen donde yo estoy calculando o el área, depende del número de dimensiones, es básicamente lo que ocupa mi región por el promedio de f sobre n puntos aleatorios dentro de esa región. Entonces, de nuevo, si yo tengo un área así, yo tengo que generar n números aleatorios, calculo el promedio de mi función, sería simplemente la sumatoria de mi función evaluada en cada uno de esos puntos dentro de la región sobre n. Ojo que los números tienen que estar uniformemente distribuidos dentro de la región. Esto me daría este promedio acá y me falta multiplicar esta cosa por, en este caso, el área de mi región. Y esto que tengo acá va a ser una aproximación de mi integral. Si ahora lo que yo tengo es un volumen, entonces genero números dentro de mi volumen, ya son números tridimensionales, ¿sí o no? Entonces de nuevo vuelvo a calcular sumatoria de f sobre esos n puntos, pero ahora tendré que multiplicarlo por el volumen. Y si estoy en una dimensión sería pues multiplicarlo por la longitud, que es lo que se tiene aquí en esta zona. Entonces, esta es la forma en la que uno puede calcular integrales utilizando números aleatorios. ¿Qué es importante? Que los números estén uniformemente distribuidos dentro del área o bueno, dentro de la región de interés, uniformemente distribuidos dentro de la región de interés, método de rechazo. Y la otra es que tenemos que tener alguna manera de medir el área precisamente de eso, que también se pueden utilizar los puntos para medir esa área. Listo, entonces un ejemplo acá. Imagínense que ustedes quieren calcular esta integral que tenemos allá atrás, seno de raíz cuadrada del logaritmo de x más y más 1 de x de y. ¿En qué región? En ese disco que está allá abajo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular esa integral? Que de acuerdo a lo que vemos arriba. Entonces, lo que tendríamos que decir es, bueno, nuestra integral de f en esa región, bueno, es doble integral, digamos, para escribirlo completo, en ese de x de y, pues va a ser aproximadamente calcular, digamos, vamos a lanzar n puntos, entonces la sumatoria será calcular la sumatoria de f evaluado en esos n puntos sobre n. Esto es mi promedio de la función en esa región y me faltaría multiplicarlo por el área de ese disco. Y así lo podríamos aproximar. Entonces tenemos que generar n puntos aleatorios uniformemente distribuidos dentro de este disco. Entonces eso implica método del rechazo para generar esos n puntos. Por cada uno de esos n puntos, cada uno de ellos contribuye con un f de x, y. Vamos sumándolos y luego calculamos ese promedio. Entonces tenemos esta parte. Y la otra es calcular el área. Entonces hay varias maneras. Puede ser analíticamente o puede ser que lo hagamos también numéricamente. ¿Cómo se podría hacer el área numérica de esto?
El área numérica de esto también se podría calcular con esos mismos números aleatorios, porque uno va a tener dos cosas. Miren, vamos a lanzar en total n números aleatorios. ¿Listo? Esos n números aleatorios se van a dividir entre n1, van a ser los que quedaron dentro del disco, más n2, que son los que quedaron por fuera. ¿Bien? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces resulta que si esta probabilidad es uniforme, como estamos mostrando todo, N2 van a ser los que están por aquí en este rectángulo que está por fuera, o sea, los que quedaron en esta zona, los que quedaron aquí en esta zona, aquí en esta zona y aquí en esta zona. ¿Listo? Las zonas por fuera de la región de interés, pero por dentro de la región que está acotando. Esos son los N2. Entonces resulta que si yo calculo la relación de áreas, el área, digamos, de mi círculo, le vamos a llamar a 1 sobre el área de la que me está acotando, esa relación pues va a estar, como esto es uniforme, de esta manera, se va a estar dada así. Entonces miren que uno puede estimar el área que uno busca como simplemente A2 pesado por la fracción de puntos que quedaron allá adentro, allá adentro. ¿Ok? Entonces uno también puede utilizar este muestreo para calcular las áreas. Y eso será lo que uno tendría que hacer. Es mucho más sencillo y digamos relativamente fácil de implementar. ¿Listo? Entonces aquí está haciéndose la misma expresión. Entonces dicen, esa integral va a ser igual al área de ese disco por digamos, el promedio de esos puntos uniformemente distribuidos dentro de esa región. Entonces aquí está el promedio, es esta parte en corchetes, y el área de ese disco, pues ese disco realmente es un círculo, ¿cierto? Porque aquí se ve que los dos radios son iguales, los dos ejes. Entonces es pi por el radio al cuadrado, el radio es un medio, y entonces ahí simplemente quedaría pi por un medio al cuadrado. Entonces eso sería pi sobre 4. Entonces aquí queda pi sobre 4 y este n pues es el que queda acá. Eso es todo. Entonces si quieren calcular esa integral, lo único que tienen que hacer es generar un montón de números aleatorios dentro de esa región, irlos metiendo y calculando el f acá, irlos sumando y luego hacer este cálculo. Y listo, se acabó. Así sale la integral. Esa es la forma de calcular esas integrales. Entonces vamos a hacer ese mismo ejemplo. Lo que queda después creo que son, sí, otras aplicaciones aleatorias y ya está. Entonces vamos a hacer este ejemplo inmediatamente, a ver cuánto nos da. Entonces, yo les voy a dejar a ustedes para que lo trabajen 10 minutos, para que ustedes mismos hagan ese código, tómenle una foto si quieren. Igual esa presentación la tienen ustedes ahí en la página. Y si quieren tomarle una foto, háganlo. Yo lo voy a hacer, digamos, off screen para que ustedes no lo vean y luego vamos a comparar. Entonces, 10 minutos para que lo implementemos, por favor. ¿Hay alguna duda antes de seguir o algo así? Vamos a hacer exactamente este problema, a ver cuánto les da a ustedes la integral y cuánto me da a mí. Listo, entonces parece que no hay dudas, entonces adelante. Voy a dejar de compartir pantalla. No, mentira, si les puedo compartir pantalla por el código, lo hago es en otro lado. Entonces ahí lo pueden seguir viendo. ¿Alguno de los que están acá debe presentar el otro examen? ¿El segundo? O sea, básicamente lo que les quiero decir es que si lo hacen ahorita y lo hacen bien, se ganan un bono para el examen. ¿Hay alguno acá que vaya a presentar el examen o no? Listo, entonces adelante. Y si lo haces bien, entonces tendrías tu bono. Carlos, Joshua. Profe, una pregunta. Señor. En el área, ¿el r cuadrado es una constante o también se está integrando ahí? ¿Cuál es R cuadrado? Espérate, miro. Esa es no sé, el R minúscula cuadrado en el pi por R cuadrado o cuál. Ajá, ese. No, eso es una constante, eso está calculando el área de ese disco. Ese es el radio y el radio es un medio. Listo, listo. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Ya les dio? ¿Ya Eh, terminaron? no. ¿Les parece 3 minutos más? A las y media me muestran y comparamos. Yo ya tengo un valor, pero pues toca que compare. ¿Listo? ¿Cuánto les dio?
Carlos, ¿quieres mostrar y ahorita comparamos con el mío? A mí me dio el orden, y eso no quiere decir que esté bien, pero me da el orden de 0,55. Y ahí va como convergiendo como hacia el mismo valor. Si quieres, puedes compartir Presento pantalla. pantalla. Sí, sí, para poder. A ver si lo entiendo solo mirándolo y así lo entendemos, tratamos de entenderlo todos. Tienes la semilla, tienes el número de muestras, genera el generador, las dos uniformes entre 0 y 1, que es la región que acota. Luego declaras el R, el radio, luego la suma empieza en 0, luego empiezas a hacer n muestras, ¿listo? Entonces generas el X y el R, y luego verificas primero. Si está dentro de la región, más es una buena forma, mirar simplemente si se cumple eso, no importa el signo. XR menos un medio por XR menos un medio más YR. Si tú haces un montón de paréntesis y todo eso, si eso es menor o igual que un cuarto, quiere decir que está dentro de la región. Y en ese caso, tú lo que haces es calcular la función en ese XR, YR y la sumas. Le sumas eso a la función. Luego de terminar de hacer todas esas muestras, pero es que creo que te saliste de la función main, ¿no? Ah, no, es que están cerrados raros esos paréntesis. Ese paréntesis es del for, listo. Entonces calcula la integral como el área por la suma sobre n y luego estás imprimiendo la integral sin un carácter de una línea, ya. Listo. Y no te compilas porque no encuentra el código. Seguramente haz NLS ahí donde estás en la consola, por favor. Tú lo llamaste Random Integration, pero quieres compilar Random Integral. Puedes utilizar el tab para completar, si quieres. Ejecútalo. Te falta escribir la semilla y el número de muestras. Y te dio 0. Muy bien. Entonces, una cosa que está mal es que tú estás dividiendo por n, pero tú no deberías dividir por n, tú deberías dividir solamente por los puntos que quedaron adentro de la región. Tú tienes que tener otro contador que cuente cuántos quedaron adentro, porque como no todos los puntos son aceptados, entonces tú no puedes asegurar que todos los n's que hiciste están por dentro, ¿listo? Entonces tienes que hacer un contador por ahí que cuente cuántos quedaron adentro y dividir por eso, porque recuerda que es el promedio. Si digamos tú lanzaste 100 y solo se aceptaron 50, tú estarás dividiendo por 100, siendo que, habrías que dividir por 50. Y hay otras cosas, pareciera que no estuviera quedando adentro ninguno de la región, ¿cierto? Por eso te da 0. Pero el Sí, concepto es habría que general. mirar. Dime. Sí, tengo que revisar si de pronto esos paréntesis están mal Sí, hay que y no revisar hay los N. paréntesis. Pero en general el concepto está bien. ¿Listo, Carlos? El concepto Listo. está bien hecho. Voy a compartir la pantalla para que comparemos. Ya la van a estar viendo. Aquí está la consola, aquí está el código. Entonces, bueno, yo simplemente definí aquí un puntero para la función que voy a integrar, que es el double, double, double. O sea, retorna un double, recibe dos doubles. Esta es mi función que voy a integrar y esta es la función random integral. La función main es muy sencilla, igual que la de Carlos. Lee una semilla, lee el número de muestras que quiero hacer y luego yo llamo a la función random integral, le mando esa semilla, ¿le mando qué? El número de muestras, le mando el área. Esa es otra forma de hacerlo, pero aquí simplemente le mandé el área y le mandé la función que quiero integrar. La función f pues es simplemente seno de la raíz cuadrada del logaritmo de x más y más 1. Eso es lo que hace la función f. Y aquí está mi función que calcula la integral. Entonces recibe estas cosas. Aquí adentro declaro mi generador exactamente igual que los que hizo Carlos. Entonces declaro un generador entre 0 y 1 para X y un generador entre 0 y 1 para Y. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo acá. Luego tengo la suma en 0, igual que Carlos. Luego, este N1 es el que me va a contar cuántos quedaron por dentro, para no dividir por todas las muestras, sino solo por las que quedaron por dentro. Entonces luego lo que hago es hacer ese número de muestras y para cada número de muestras pregunto cuánto es X y Y, igual que hizo Carlos,
Y luego lo que pregunto es si eso está dentro o no de la región. Carlos me parece que lo hizo más sencillo, pero pronto se le faltó ahí un paréntesis. Pero entonces aquí yo lo que estoy diciendo es, si mi Y es mayor que la parte de abajo de mi disco, por eso yo le puse aquí un menos. Es decir, ustedes van a la región, despejan Y. Entonces, como es una raíz cuadrada, les va a salir un más y un menos. Entonces, si Y es mayor que el límite por debajo y Y es menor que el límite por encima, miren que es exactamente lo mismo, pero simplemente con un menos y con un más. Entonces, se supone que sí quede adentro. Entonces, utilizo esa pareja X, Y. Entonces, hago lo mismo que Carlos, sumarlo la función evaluada en X, Y, y también incremento el contador que me está diciendo cuántos puntos quedaron por dentro. Luego de hacer todo esto, entonces simplemente imprimo la integral medio no sé cuánto, que era el área sobre el área multiplicada por el promedio, suma sobre n1. Luego también imprimo como por información cuántas quedaron adentro y cuántas quedaron por fuera. Cuánto es n2, las que quedaron dentro de la región acotada, pero por fuera de la región de interés. Y bueno, retorno el valor en caso de que lo quiera usar. Entonces vengo acá, vamos a compilarlo. Ahí compila para que ustedes vean que sí es verdad. Y lo vamos a ejecutar primero con 10 muestras. Entonces miren que con 10 muestras me da que la integral es 0.584. 9 muestras quedaron adentro y una muestra quedó afuera. Muy bueno esa relación. Ahora vamos a ponerle 1000 muestras. Entonces miren que ahora se volvió 0.55, no sé qué, 890 quedaron adentro, 110 afuera. De todas maneras, esa relación está muy buena porque estamos aceptando bastantes, del orden de 90%. Vamos a ponerle 100.000 muestras, 0.55393, parece que sí está convergiendo. La relación más o menos de las muestras aceptadas y rechazadas es la misma. Vamos a ponerle ahora 10 millones. Se muere un poquito más y me está botando este valor. Eso empieza a fluctuar, ¿no? Ahí alrededor. Y bueno, ahí de nuevo están apareciendo nuestras relaciones. Entonces, yo pensaría que el orden de magnitud de esta integral es 0.554. ¿A alguno de ustedes les dio lo mismo? Me la puse en Wolfram Alpha para saber. Joshua, ¿quieres mostrar? ¿Quieres mostrar tu pantalla? Listo, adelante, yo voy a dejar de presentar. Listo, voy a tratar de entender tu código. ¿Listo, Joshua? Entonces, const double P, bueno, P lo puedes utilizar también así cuando utilizas CMAT, puedes escribir MP, así como yo puse, y esa ya constante ya está para ti disponible. Entonces, hace lo mismo, NC, te genera las dos, muy bien, baja, suma, y tienes un N, que yo creo que es N minúsculas para contar cuántas están adentro. Entonces haces un for, le generas los dos X y estás mirando si X y Y están dentro de la región. Ajá. Entonces en ese caso sumas y aumentas el contador y luego lo que haces es imprimir eso. ¿Listo? ¿Y cuánto te da? Ah, mira, y este te está dando, pero te está dando un poquito diferente, ¿no? Déjame ver otra vez un momento arriba, la función main. N, es que, no, tú lo tienes bien. N y SID, listo. Porque te está dando como un poquito diferente a mí. ¿Será que yo estoy cometiendo un error? Y si bajas, si aumentas más el número de muestras, ahí tienes 100.000, ponle 10 millones. Eso, se va a demorar un poco. Eso está convergiendo bastante bien. Yo pienso que probablemente tú lo tengas mejor que yo. Listo, muy bien. Joshua y Carlos, listos. Ahí los tengo en cuenta para el bono. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, entonces ya lo que quedaría es como mejorar un poco lo que yo hice. Voy a terminar de compartir pantalla. Entonces digamos que normalmente uno lo que puede hacer es crear una función para empezar a organizar esto. Miren, normalmente hay una cosa útil en esto, es crear una función booleana que le diga a uno si un número está o no está dentro de la región. Entonces recibe una pareja coordenada
que se puede generalizar a muchas dimensiones, ya sería un vector. Y entonces en ese caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerlo como ustedes lo están haciendo. Entonces voy a aclarar acá esto y lo que voy a hacer es exactamente como lo están haciendo ustedes. Return, y aquí voy a poner la condición. Entonces la condición que ustedes están colocando es directamente la ecuación, ¿cierto? Entonces dicen ustedes lo siguiente. Voy a hacerlo así, para no repetirlo. X menos 0.5 al cuadrado más y menos 0.5 al cuadrado. Lo que queremos es que si esto es menor o igual que 0.25. Y esto, como es una condición lógica, va a retornar verdadero cuando se cumpla esto o falso cuando no. Entonces aquí yo ya puedo quitar toda esta cosa que tengo acá. Entonces lo que podemos hacer es simplemente reemplazarlo como in region X y Y. Entonces, si X y Y están en la región, entonces aceptamos o no aceptamos. Entonces se empieza a simplificar un poco más y entonces después si yo cambio la región, simplemente voy y cambio como esta condición dentro de esta función. Vamos a ver ahora cuánto me da. Miren que ahora sí me está dando como el de Joshua, creo. ¿Sí? ¿Cuánto era que te da a ti, Joshua? ¿Cero punto qué? Lo anotas por favor en el chat. Estaré pendiente. Vamos a ver si converge. Si tiene cara. 0.567655. Sí, entonces ahora sí se está apareciendo entre nosotros el resultado. Probablemente yo estaba cometiendo un error. Entonces, bueno, miren que cuando uno simplifica un poco las cosas, modulariza, le mejora el código, le mejoran los resultados porque esos bugs por ahí escondidos, pues desaparecen. Entonces, esta es una cosa. Mm, Otra cosa que quiero mostrarles es qué tal si nosotros estimáramos el área numéricamente utilizando los números aleatorios. Lo último que quiero mostrarles. Entonces, escribamos acá el área que nos enviaron. Yo aquí en esta función estoy enviando el área y quiero escribir como área numérica. Vamos a ver. Entonces, recordemos que el área numérica, habíamos dicho, era coger y multiplicar el área de nuestra región, que nuestra región es un cuadrado del lado 1. Entonces sería 1. Ese es el área de nuestra región multiplicado por la fracción de cosas que yo acepté, sería n1 sobre las cosas que rechacé, que sería n samples menos n1. ¿Sí? Entonces con esto yo ya estoy viendo a ver qué tal nos va a nosotros en esta estimación, utilizando numéricamente las muestras precisamente que estamos calculando. Miren que el área es, si lo hice bien, pi cuartos. Sí, pi cuartos está bien, pero me está dando 3.666, pero es que eso me parece que, a ver, 3.666 sobre 4. No, no está. No, no me está. Lo escribí bien. A ver, el área es samples. Eso, ahora sí. Es la relación entre cuántos intenté y cuántos intenté en total. Eso sí me da el área. Y miren que numéricamente el área que me mandaron teóricamente era 0.78 no sé qué. Y miren la aproximación numérica que tenemos nosotros para el área. Entonces nos da bastante bien. Entonces también podemos utilizar esto en caso de que no podamos calcular la medida de esa región, el volumen, el área, lo que sea, también podemos hacerlo numéricamente. Bueno, con esto terminamos. Les voy a ir subiendo este código. ¿Listo? Y eso es todo, chicos. Entonces, gracias por su atención y nos vemos entonces en la siguiente clase.
Yo les avisaré de qué actividades haremos. Como ven, estamos haciendo puros ejemplos de números aleatorios, que haría como algunos otros de hacer simulaciones con números aleatorios para tratar de calcular cosas. Son ejemplos y ejemplos y ejemplos. No, no estamos viendo realmente ya más tema y ya, ahí terminamos. Entonces, gracias, hasta pronto. Profe, disculpe una pregunta. Adelante. Eh, la próxima sesión de consulta sería el viernes. Sí, o sea, todas las Sí, clases tenemos sesión de consulta. Yo igual les aviso si tengo algún tiempo extra por si acaso en estos días en la tarde o algo así y les aviso. Pero en principio sí, el viernes. Pero, listo, profe. ojo, no te quedes esperando. Puedes también mandarme un correo diciéndome la pregunta en particular, específica, o diciendo, profe, tengo espacio en estos huequitos, ¿será que me puede ayudar? Y yo miro, si yo tengo un hueco de una, lo hacemos, le sacamos el tiempo y lo miramos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Sí, no hay problema. O sea, hoy mismo puede ser, pero me tienes que dar como opciones. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, profe.